para tratar estos pacientes antes de que llegaran al estado clínico. Miramos la parte ética sobre implementar medidas no probadas completamente y encontramos que sí existe dentro del campo ético una intervención llamada intervención clínica controlada no convencional por el riesgo ético que supone hacer estudios clínicos controlados y ciegos en medio de una pandemia, sabiendo que el grupo control probablemente va a estar completamente desprotegido. Yo quiero empezar esto haciendo una afirmación. A la fecha, hoy, 4 de agosto, no hay ninguna droga para el virus SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID. No hay nada. Cualquier persona que diga que yo tengo la droga mágica está mintiendo. Todo esto se originó cuando el doctor Corral, Raúl, estuvo haciendo una clasificación de los pacientes que él atendió en su consulta en una clínica de nivel 3, y de los 101 pacientes que tenía en ese momento, hace mes y medio, había hospitalizado 72 y reenviado a la casa 29. De los hospitalizados, 42 terminaron en la UCI y 30 en la sala general. De los que se hospitalizaron en la UCI, fallecieron 26 y salieron vivos 16. Y de los fallecidos, encontró que un total de 23 pacientes habían sido intubados. Unos venían intubados desde la consulta externa, otros fueron intubados en urgencias, y los 14 últimos que fallecieron fueron intubados durante su estancia en la UCI. Los vivos en sala general salieron vivos 28 y fallecidos 2. Esto le produjo un cuestionamiento severo, porque estos pacientes había la posibilidad de que se hubieran podido hacer algo si hubiéramos tenido herramientas más oportunas. Revisando de esos pacientes el reporte confirmatorio del SARS-CoV-2, encontró que la gran mayoría de los pacientes, habían tenido el reporte entre los 4 y los 8 días, y hubo pacientes que tenían el reporte a los 12 e inclusive 14 días, algunos de ellos después de muerto. Cuando revisó el tiempo de evolución, encontró que la mayor parte de los pacientes ingresaban a la clínica entre los 6 y los 10 días después de haberse iniciado el cuadro febril, y hasta 15 días. Todos conocen la escala de News 2, no vamos a mirar, pero como ustedes verán, la mayor parte de los pacientes que ingresaron, regresaron con una escala de News, con un puntaje de 7 o más, es decir, entraron ya demasiado comprometidos, prácticamente en falla multisistémica. Esto nos plantea un problema. ¿Será que estamos tomando demasiado tiempo para iniciar acciones con estos pacientes y estamos permitiendo que el virus, la viremia, avance sin control hasta un punto donde la respuesta orgánica es inevitable, y para la cual desafortunadamente tampoco tenemos herramientas fuera de la dexametasona y alguno que otro anticuerpo monoclonal? Cuando se hicieron los comparativos de estos pacientes hospitalizados utilizando el NEWS y el SOFA,
se encontró que de igual manera los pacientes, tanto en UCI como en urgencia, presentaban unas escalas altas que los llevaba muy rápidamente a la falla multiorgánica y era la responsable de la alta morbimortalidad. Desafortunadamente no teníamos a dónde recurrir. Este es el consenso colombiano de la Asociación Colombiana de Infectología, que se publicó en el último, hace 3 días, el 1 de agosto, y en ella encontramos, yo sé que esto está pequeño, ustedes la conocen, la pueden bajar, pero si ustedes lo examinan bien, en ninguna parte nos permite intervenir terapéuticamente. Prácticamente todas las intervenciones son sintomáticas. Da pena decirle al paciente, mire, no tengo nada para usted, pero si usted llega en este estado, usted debe hacer lo siguiente, y este es el sistema de semáforos que todos ustedes conocen. Miren, cuando el paciente llega tempranamente acá, cuando está empezando con la tos y el desgarro, las medidas a tomar son reposo, aislamiento, aguapanela y acetaminofén. Y póngase aislado. Se le dice al paciente si progresa o si usted es mayor de 65 años o si tiene algún factor de riesgo, haga lo que se hizo en el verde, pero esté un poquito más alerta y dedíquese a la teleconsulta. Y si a pesar de ello usted sigue progresando, aquí ya en este momento vamos empeorando y empieza a presentar este cuadro de 25 respiraciones o más por minuto, se está ahogando, no puede hablar, tiene los dedos morados, etcétera, etcétera, usted necesita oxígeno y vaya a su EPS. Pero en lo posible, no se vaya a ir por transporte masivo. No estamos haciendo nada, nada. Y esto es lo que produce desconcierto y desasosiego. Y este cuadro siguiente nos permite, están superpuestos en este cuadro, donde se marca en el eje vertical la severidad de la enfermedad y en el horizontal el curso de la enfermedad. Como ustedes ven, cuando empieza la infección, que empieza el cuerpo a defenderse, apenas tenemos unos pequeños síntomas que pueden ser cualquier cosa. Y tenemos algunos signos clínicos que nos indican que el paciente tiene al parecer una enfermedad viral. Pero miren cómo la viremia, la respuesta del cuerpo, va controlando la cantidad de virus en el cuerpo, pero cuando los virus la viremia va disminuyendo, empieza a aumentar la respuesta inflamatoria, la fase de respuesta inflamatoria en alguno de los pacientes. Parecieran que estuvieran determinados genéticamente con aparición de los síntomas cardinales de la enfermedad y finalmente el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que eventualmente lleva a una tormenta de citoquinas y la producción de toda esa miríada el cuadro que conocemos. En el entretanto, seguimos sin droga. Aquí se han ensayado algunas, pero como ustedes ven, solamente cuando el paciente llega a la fase inflamatoria es cuando decidimos intervenir utilizando drogas que pudieran tener alguna actividad antiviral, corticosteroides, inmunoglobulinas, anticuerpos, etc. Estamos actuando en esta fase tardía, no en la fase temprana. Bueno, esto es más o menos lo mismo y contrastado con las pruebas moleculares para determinar la presencia
de la infección. Yo no voy a hablar aquí sobre las pruebas para confirmar la infección por SARS. Lo único que tenemos que comentar son dos puntos. Uno, las pruebas, como ustedes vieron el escándalo últimamente, las pruebas de PCR que confirman la presencia del virus en el individuo son pruebas que son precisas en un 40 o 50% de los pacientes. El problema con esas pruebas es que tienen tantas condiciones para que la prueba no sea un falso negativo, que prácticamente deja desarmado al individuo, porque puede tener al paciente con un cuadro clínico con una prueba negativa. Y eso va desde el momento de la prueba, el embalaje de la prueba. Esta semana hubo el escándalo de las pruebas enviadas desde Cali en botellas de Coca-Cola, el transporte y la oportunidad para revisarlo. Y finalmente la etapa analítica. Esto no lo vamos a ver. Pero lo que sí quiero comentarles es lo siguiente: tomar decisiones en unas pruebas que son inciertas. Ustedes ven que en el eje horizontal está cuantificado por fecha, pero en el eje vertical no sabemos a qué se refiere. No hay ninguna unidad, así que no podemos determinar cuando se habla de IgM detectable o IgG detectable o IgM, IgG o la presencia viral por PCR. No sabemos de qué estamos hablando, de qué cantidades estamos hablando, y no teniendo forma de comparar, tampoco podemos decidir si una prueba es buena o mala, o que tiene un punto de corte alto o bajo. Esto aunado a que existen diferencias en la respuesta individual a la infección. Podemos encontrar personas que son hiperrespondedores, producen grandes cantidades de inmunoglobulina, en este caso G, normorespondedores, o personas que, como en este caso, son bajo respondedores. No quiere decir que sean inmunosuprimidos, sino que no presentan respuestas que puedan cruzar el límite dado por de detección dado por el fabricante. Hasta ahí bien. Ahora vamos a dedicarnos al coronavirus. Todos conocen la estructura del coronavirus. Marco envió esta mañana una excelente revisión de Nature, que está como para dummies, permite determinar cuál es toda la secuencia y los mecanismos que utiliza el virus para entrar y replicarse. Esta es la estructura genómica. Hay una parte que es de las proteínas estructurales y otras que son de las que codifican para la parte de la maquinaria que utiliza el virus para mantener su permanencia en la Tierra. Y este es el ciclo celular del virus. Yo sé que todos lo conocen, lo que quiero llamarle atención es a varios punticos. El virus tiene una proteína, la S, que todo el mundo conoce, que tiende a interactuar. Lo refiero a la referencia de Nature que mandó Marco esta mañana, está muy bien explicado. Pero el receptor ECA se prende como un alicate sobre la proteína S del virus y la fija. Pero eso no es suficiente. Para que el virus pueda introducirse, esa proteína tiene que ser clivada, y el clivaje se produce mediante otro receptor, que en este es un receptor transmembrana con un extremo de serina, el DMPRSS2, y hay otro 4 que cliva la proteína S y permite su fusión con la membrana de la célula, permitiendo la internalización. Hay otras proteínas que también, ya las voy a mencionar, la furina y la CD147, que hacen un papel similar y complementario a la TPMRSS2 para permitir
la invaginación del virus al interior de la célula. Una vez en el interior, como ustedes ven, el virus entra con parte de la membrana celular y su propia membrana acá. Esta misma proteína, la TMPRSS2, es fundamental para que se funda este pedacito de membrana con la envoltura del virus, permitiendo que el material genético salga al citoplasma, y en ese punto sufre una serie de cambios que ya me los voy a saltar, pero empiezan varias cosas. Como es un virus RNA, él utiliza parte de ese material genético inmediatamente. El que tiene una orientación negativo-positivo inmediatamente empieza a producirse para replicar las proteínas estructurales. Una otra parte es transducida, la parte negativa positiva para volverse positiva negativa para volverse negativa positiva, que es el que tiene el genoma, y posteriormente entran al retículo sarcoplásmico para ser traducidos y pasan con parte de la membrana del retículo al aparato de Golgi para terminar el ensamblaje y continuar un proceso de maduración que va a llevar finalmente a la liberación. Una de esas proteínas de las virales entra al núcleo. Vamos a ver aquí, no está. Una de esas proteínas, este es lo mismo que la anterior, entra al núcleo y produce una interrupción de la respuesta celular, inhibiendo la producción de interferones y dejando prácticamente libre, completamente libre al resto de las proteínas virales para replicarse, ensamblarse y salir. Es como que un ladrón entre a la casa, coge al dueño, lo amarra en el cuarto y mientras tanto empacan el resto de las mercancías para llevárselas. Entonces, el virus, que para resumir, se une inicialmente al receptor ECA, utiliza todos los co-receptores